Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar hoy presentes en este lugar y en este homenaje y recordatorio tan importante para las madres. Gracias a las madres, por supuesto, por juntarnos una vez más a todos nosotros. En este recuerdo, que es la primera asamblea que hicieron las madres hace 40 años, en ese momento lideradas por Azucena, Mari y Esther. Está acá la familia de Azucena y de Esther presentes en este día tan especial, así que les agradecemos la presencia. Bueno, van a tomar la palabra y van a comunicar y van a explicar el porqué de este día tan especial y recordado por las madres. 3 compañeros y compañeras, en el caso de Florencia, de las madres de hace mucho tiempo. Demetrio Iramain, que es el que dirige la revista de las madres, integrante de la Hormiguita Colorada y también un compañero de hace muchos años de las madres. Luis Arranz, que es el que dirige el área de prensa de las madres, también integrante de la Hormiguita Colorada y está hace más de una década con las madres al lado. Y Florencia Saintud, que es decana de la Facultad de Periodismo de La Plata y es candidata a diputada provincial por Unidad Ciudadana, así que le deseamos suerte también desde acá. Antes de darle la palabra, les voy a comentar que sé que se van a quedar, pero especialmente no se dispersen porque después de esta charla Eve les va a hacer un comentario y un comunicado muy especial a todos los que estamos acá presentes. Muchas gracias por venir, a todos y a todas. Bueno, buen día a todos y a todas. La verdad es que hoy estamos profundamente emocionados, además de muchas cosas que nos pasan. Muchas gracias, madres, muchas gracias, Eve, muchas gracias, madres, por todo, ¿no? Cada vez que caminamos cerca de las madres siempre viene alguien a decirle a Eve muchas gracias, y muchas gracias es un gracias tan profundo de nuestro pueblo, a veces con tanta efusividad, ¿no? Que le aprietan la mano, que le termina saliendo un moretón, pero con tanto sentimiento. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por estar acá. Estamos juntos acá. Está acá el compañero intendente que está por ahí parado, que no se quiere sentar, que es el local que nos ha dado la bienvenida a todos acá. Los compañeros, los 2 jóvenes compañeros diputados, Loana, Funes, bueno, todos acá, ¿no? Una vez más las madres permitiéndonos estar juntos y pelear juntos, y este es un momento de mucha lucha. Miren, yo como Eve dijo esto de una clase, yo tomé, no se preocupe, no va a ser larguísima, pero es una clase, dijo Eve, ¿no? Entonces yo tomé nota de algunas cuestiones que me parece que es importante plantear. Primero, bueno, todos sabemos que hoy estamos acá recordando, ahí está el compañero Raimundi también, que siempre está cerca de las madres, lo veo ahí, en compañero de La Plata. Primero decía, hoy estamos acá, sabemos todos que recordando los 40 años de esa asamblea, que Eve la ha contado varias veces, que está contada en estos 2 tomos, porque son 2 tomos de este gran historiador de las madres, que es Ulises Gorini, pero que me parece importante poder reponerla, aunque sea, e incluso con algunos errores, después seguramente si hay algún error se corregirá, pero reponerla aunque sea brevemente. Hace 40 años, en un día que recién decía Eve, no fue un día soleado, un día nublado. Por ese camino las madres vinieron acá a organizarse, vinieron, como dijo ayer Cristina dijo, necesitamos organización, necesitamos amor y solidaridad. Vinieron a organizarse. Estas madres que vinieron seguramente, como cuentan los testimonios, con una cierta inocencia,
de pensar que podían estar acá sin que se dieran cuenta, sin que las vieran. Las madres ya para ese entonces habían pasado de ser 12, 13 a ser muchísimas más, se habla de alrededor de 300, ¿no?, madres, y empezaban a ver que era imprescindible para poder organizarse en un momento donde no existían los WhatsApp, donde no estaban los mails, que era imprescindible, y además si hubieran existido también hubieran sido inseguros, no hubieran alcanzado, que era imprescindible poder organizarse porque estaban enfrentando al horror más profundo de nuestra historia, y que para eso, además del amor profundo, además del coraje profundo, además de poder enfrentar, era importante la organización. Fíjense si hoy no es una lección de la historia, si hoy no necesitamos cada vez más organización. Y entonces inventaron, se les ocurrió la idea de, como eran tantas mujeres, de venir acá a festejar la jubilación de una de las madres, de festejar esa jubilación. Fíjense qué imaginación, si no necesitamos hoy también, si no hay una lección, si ellas no nos han enseñado, no nos han dado clases magistrales, de que además de la organización, para defender nuestras banderas, para defender lo que amamos, lo que creemos, también necesitamos imaginación. Esto no estaba escrito en ningún lugar, y entonces dijeron, vamos a festejar esa jubilación, vamos a hacer que festejamos esa jubilación. Subieron tablones, yo me la imagino a Eve, me la imagino potente, forzada, subieron tablones en los micros para hacer una especie de picnic acá, en este lugar. Fíjense, este lugar, venirse hasta acá y venirse muchas de ellas en micro, muchas de ellas conociéndose en la noche más tremenda, conociéndose con los dolores y con los terrores, con los temblores más profundos, organizar esta asamblea, a ver cómo hacían, ¿no? Y en esa asamblea me han contado algunos compañeros, Luis va a ser un gran historiador de las madres, porque bueno, los compañeros que hoy están acompañando a las madres son impresionantes también, ¿no? Porque hacen de todo, también han aprendido esto, que hay que llevar un tablón, el micrófono, pero también aprender la historia, contarla. Él además es un enorme periodista, ¿no? Pero él me ha contado alguna vez cómo en esa asamblea, ¿no? Ustedes lo sabrán, ustedes claro que lo saben, pero por ahí otros compañeros, también era, imagínense, un grupo de mujeres en esa situación donde mientras veían cómo hacer, circulaba, por ejemplo, la foto de uno de los nietos y también comían porque tenía que ser un picnic, ¿no? Bien de una asamblea. Y en esa asamblea se leyó un documento. Adela, que era la más grande, ¿no? Por eso sería lo de la jubilación, leyó un documento. Fíjense en esto, ¿no? Mientras les arrancaban a los hijos, mientras golpeaban duramente en las fábricas, donde golpeaban duramente en las universidades, en esta patria, en esta región nuestra, todos los días se iba uno que no se sabía dónde estaba. Y entonces ahí las madres leyeron un documento, no les voy a leer todo el documento, pero en ese documento, bueno, las clases hay que aprender a hacerlas en el espacio público, con viento, cuando se vuelen los papeles, pero fíjense, a María Adela leyó, vengo a saludarlas a todas, un documento hecho por todas, ¿no? Vengo a saludarlas, lo hago con una gran emoción al ver cómo el amor y el dolor por el sufrimiento que padecen nuestros hijos ha logrado unirnos en la lucha, una lucha que ya no podemos ni debemos dejar. Y dice más adelante, los resultados han sido que aquel grupo inicial de 12 madres reunidas en Plaza de Mayo se transformó en un movimiento de casi 300 madres que, poniendo todo su coraje y todas sus energías, pretenden y tienen como único fin saber el destino de sus hijos desaparecidos. Estremece pensar cómo en este lugar se lee ese documento con esas madres que todavía no son las madres de Plaza de Mayo, las madres que van a pasar a la historia y no a la historia de la Argentina, sino a la historia del mundo, las madres que no imaginaban, que no venían
anunciadas como madres, que no venían, que habían sido, yo creo que es importante saber que no hubo anuncios ni avisos de que venían estas madres y de que venía esto que venía y esta historia de luchas. No, estas madres habían estado preparadas, la mayor parte de ellas, de diferentes clases sociales, de diferentes procedencias, pero la gran mayoría de ellas, trabajaran o no trabajaban, estaban preparadas o habían sido, no habían, la cultura las había preparado para estar en la casa, cuidando de los hijos o salir a trabajar con mucho esfuerzo y traer para los hijos, construir esa familia. No eran madres para la plaza. Y en esos momentos estaban surgiendo, en el momento más tremendo de nuestra historia, estas madres. ¿Por qué? Porque nadie esperaba que a una madre, nadie espera. Ayer cuando Cristina saludaba a la madre de Santiago Maldonado, nadie espera nunca que a una madre le arranquen los hijos. Pero también nadie esperaba que las madres iban a salir a luchar con el coraje y con el valor, con la entrega con que lo hicieron. Eso no está escrito en el ADN, no pasó en todos los lugares del mundo, no pasa en todos los lugares del mundo, no garantiza ser madre solamente para ir a hacer eso. Nadie esperó que ellas salieran a luchar con la sola, estremecedora bandera de la vida. Ellas salieron a luchar pidiendo vida, salieron a luchar con la vida. Incluso a mí siempre se dice, las madres salieron a luchar por amor. Claro que salieron a luchar por amor, salieron a luchar por lo más amado, a pedir dónde estaban, a pedir por la lucha de sus hijos, pero salieron a luchar por la vida. A mí me parece más profundamente por la vida, radicalmente por la vida, por el amor radical. Paridas por sus hijos, se ha dicho muchas veces estas madres, paridas por las luchas de sus hijos. Por eso es que estas madres salieron a luchar como revolucionarias, porque sus hijos siempre fueron reivindicados por ellas como revolucionarios y salieron a luchar de manera revolucionaria. Por eso, compañeros y compañeras, este no es un acto. Ustedes vieron que la memoria aparece muchas veces como la memoria folclórica, la memoria del pasado. Se pone un monumento y chau, ¿no? O sea, se pone el monumento, se pone y después se va, ¿no? Ellos quieren en este momento histórico, este gobierno del oprobio, este gobierno de la ignominia, este gobierno que es la continuidad con formas nuevas y con formas no tan nuevas de la dictadura, y por eso es posible decir que son la dictadura. Este gobierno quiere que la memoria sea solamente el pasado, que no sea nada y que si no sea un pasado muerto. Pero la memoria justamente es la que marca la diferencia, la que marca la frontera, la que marca claramente la frontera con el crimen. Allí está el crimen, acá está la memoria de los que lucharon contra el crimen. Un crimen que no quedó atrás, un crimen que tiene sus formas en un gobierno negacionista que niega a los 30.000. Cuando el gobierno cuando niegan el crimen, lo que hacen no es que el crimen se repita, sino que el crimen continúa. Es ahí donde también está su condición de dictadura. Cuando niegan, no niegan a los 30.000, no niegan solamente los desaparecidos, niegan la lucha por el trabajo, niegan la lucha por la dignidad, niegan la lucha por la soberanía. Eso es lo que están negando, por eso es que son la dictadura. Así que, compañeros, compañeras, en este momento en que tratan de gestionar, a mí es una de las cuestiones que me resulta imprescindible poder dar cuenta, por eso lo digo cada vez que puedo. Ellos ganaron tratando de gestionar algo que llamaron las expectativas, la esperanza. Fíjense, prometieron la alegría, no mintieron porque son profundamente mentirosos. Hoy saben que eso no lo pueden sostener.
Todos los días hay un trabajador que pierde su trabajo, todos los días hay alguien que tiene miedo a perderlo, todos los días nos ofenden de una manera, todos los días aparece alguien que queda afuera. Entonces ellos saben que para llevar adelante este programa de miseria planificada necesitan que ya no pueden gestionar las expectativas, el cambiemos, la felicidad, que lo que necesitan es gestionar otra vez el terror, gestionar el miedo, tratar de mostrarnos, de decirnos que ellos lo pueden todo, que pueden despedirnos y que no, y que si hay una plaza, que hay dos, y que a veces no las hay tanto. El otro día, Cristina, les hago un paréntesis, el jueves, el viernes, se eligió acá en La Plata, en la región capital, no acá en La Plata, porque además esto es Berazategui, pero en nuestra región se eligió al compañero que va a representar a la juventud sindical de la CGT. Y entonces Cristina mandó un saludo al compañero, estaban todos ahí, ¿no?, de diferentes generaciones, y le dijo a los pibes: ustedes tienen que defender este proyecto, nuestras banderas, ustedes tienen que ser los que imaginen, les dijo, sean rebeldes, ¿no?, sean rebeldes. Y les dijo adelante de todos, incluso adelante de otras generaciones, ahí estaba Funes también escuchando, les dijo Cristina: y no se olviden a los jóvenes sindicalistas, a los jóvenes que reivindican a los 30.000, que dicen acá están vivos en nuestras luchas. Le dijo a esos jóvenes: no se olviden nunca que el 18 de octubre del 45 la CGT había convocado una movilización. Es decir, el pueblo no pudo esperar a lo que decían sus dirigentes, sino que fue adelante, y que fue una de las revoluciones, unos momentos revolucionarios de nuestro pueblo más importantes. No esperó que le indiquen qué es lo que había que hacer, sino que lo hizo. Eso les recordó Cristina en la cara a estos compañeros. Las madres nos enseñaron eso, que no hay que esperar, ¿no? Esa asamblea es una asamblea que muestra, no hay que esperar que nos organicen, no hay que esperar que nos llamen, no hay que esperar para luchar por lo que amamos, por lo que creemos, simplemente hay que luchar. A las madres, a estas locas de un amor radical, profundo, de un amor radicalmente político, de un amor revolucionario. El amor, si no es revolucionario, es otra cosa, es comodidad. El amor, si no es revolucionario, es esto que nos hace sentir cómodos, que a tantos dirigentes y a tantos compañeros hoy les dicen: no, mejor me quedo en la casa, pero que no tiene que ver con la vida. Estas compañeras que salieron, y hay que decirlo en este mes, fíjense, en la asamblea, ¿no? Septiembre es el momento de los nacimientos. Con las madres volvieron a nacer siempre sus hijos y nacieron tantas otras generaciones, pero es el mes que preanuncia octubre. Pensemos en nuestro octubre este año, pensemos en las revoluciones de octubre y en el octubre de este año. Octubre, no casi este año, estas elecciones de octubre tienen que ser para nosotros, tienen que estar en cada uno de esos votos, tiene que estar Cristina, tiene que estar nuestro proyecto y tienen que estar los sueños de nuestros compañeros, porque si no, nada de todo esto tiene sentido. En este octubre también tiene que ser un octubre donde esta asamblea pueda estar presente. La democracia no pueden ser, ya lo sabemos, solamente los votos, y esto nos las enseñaron claramente las madres. Entonces, compañeros, bueno, yo que había anotado tantas cosas, no me quiero extender, ¿no? Tantas cosas, tanto hicieron las madres. Cada uno de esto que yo anoté, tengo acá el listado casi interminable de los viajes de las madres, porque las madres no se quedaron en las asambleas, no se los voy a leer, pero algún día, aunque todos lo sepamos, leerlo es volver a aprender, moverse solas, moverse sin recursos, hacer las valijas, hacer con la nada, ir y estar en lugares de los compañeros, ir a pedir por los hijos afuera, ir a contar qué era lo que está pasando. El pañuelo, la historia del pañuelo, de ese pañal, de ese pañuelo blanco que primero tiene los nombres de los hijos. Fíjense la entrega de estas mujeres que en algún momento incluso se dan cuenta, revelan, pueden ver
que no están peleando solamente por sus hijos y entonces sacan el nombre de sus hijos, que por supuesto está en sus corazones, está en sus casas, está todas las noches, todas las mañanas, pero que lo sacan de ese pañuelo porque dicen todos son nuestros hijos, esa socialización de la maternidad. Las madres que hacen universidades, las madres que hacen universidad, que hacen medios de comunicación, que siguen imaginando, las madres que siguen comprometiéndose. Si hubo una voz que resistió en los 90, seguramente no la única, pero la que fue adelante, la que no aceptó ninguna negociación, la que dijo claramente a nosotros no nos van a comprar a nuestros hijos, la que luchó por todos, la que luchó por el trabajo fue la de las madres. Fueron las madres las primeras que dijeron, ahí está el enemigo, en la Casa Rosada. Antes de asumir, dijeron, ahí en la Casa Rosada está el enemigo. Fueron las primeras que vieron eso, que vieron lo que está pasando en estos años de ignominia y los denunciaron. Las que hicieron, fíjese, esta marcha, tantas marchas de la resistencia, pero la claridad de decir esto de por el derecho a trabajar, resistir sin descansar. Y fíjense, Cristina Conducción, no dijeron solamente, dijeron por el derecho a trabajar, cuando todavía ni siquiera había la cantidad de despedidos, la cantidad de maltratados, la cantidad de ofendidos que tenemos en este momento. Día a día esa cantidad se agranda. Por el derecho a trabajar, resistir sin descansar. Y algunos decían, pero no, bueno, también hay que descansar. Claro, las madres, no es que resistir sin descansar no es solamente sacrificio. Ellas tienen, bueno, yo la escucho a Eve y a quien Eve nos hace reír, tiene un sentido del humor impresionante, pero no descansan, ¿no? Se ríen, comen, se juntan, festejan cumpleaños, pero no descansan. No es un tiempo para descansar. Vamos a tener, ojalá, un tiempo para descansar, pero no es un tiempo para descansar. Y Cristina Conducción, la claridad, jamás dudaron, como no dudaron quién era el enemigo que estaba en la Casa Rosada, no dudaron un momento de quién era la Conducción y quiénes eran estos hombres y mujeres que dijeron somos hijos de las madres. Por eso, compañeros y compañeras, yo quiero terminar para que hablen los otros compañeros también y para que escuchemos a Eve. Y en esta jornada, hoy está Cristina acá a la tarde viene a hablarle a los jóvenes, no está planificado, no sé, pero fíjense qué día increíble hoy, ¿no? Qué impresionante. Hablábamos con Luis y quiero cerrar con, después de esta asamblea en septiembre, las madres, ustedes saben, no pararon nunca, ¿no? Y después de esta asamblea, entre muchas otras cosas, las madres pensaron en esa solicitada. La solicitada en el diario La Nación, la solicitada con los nombres de los hijos para pedir aparición con vida, para exigir aparición con vida. Hacer, me imagino yo, el listado de cada uno de los compañeros, de cada uno de estos compañeros que no estaban desaparecidos, que nunca estuvieron desaparecidos porque sí, y eso a veces parece que está de más decirlo, pero fíjense que es imprescindible seguir señalándolo, seguir reivindicando la vocación de esa generación que trabajaba, que estudiaba. Acá veo al presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Periodismo, veo a compañeros que están estudiando, esa generación que trabajaba porque necesitaba trabajar y trabajaba porque necesitaba hacer política en las fábricas y que también estudiaba y que como cuentan siempre las madres, daban un poquito de su sueldo también para lo que faltaba, ¿no? Que les enseñaban a las madres, que les enseñaban a que si había algo que no tenían por qué tener tanto, que había que dar lo que se tenía, que había que compartirlo, algo que después las madres enseñaron a otras generaciones y lo siguen enseñando, porque ahí las madres siguen trabajando en esa dirección, siguen dando, ¿no? Siguen están presentes en los barrios donde se necesita,
donde hace falta. Pero después de esa asamblea, entonces las madres pensaron que era necesario hacer la solicitada y hacerla en el Diario de la Nación, una solicitada que era costosísima, además. El otro día me decía Luis, pensá que costaba como el precio de un departamento, tenían que juntar la plata para hacerla. Y era además, y tenían que hacerlo escondidas, y tenían que hacer el listado. Yo no puedo creer a veces cuando los compañeros todos nos cansamos, ¿no? Fuimos a 2 movilizaciones y a una reunión y no damos más cuando se está jugando el sentido, el valor, de cuando lo que se está jugando es el sentido de la vida, cuando lo que se está jugando esta patria. Y entonces estas madres con ese desgarro, con la esperanza y el desgarro, con los 2 lugares, planificaron esta solicitada. Y en medio de esa solicitada empezó, mientras hacían todo esto, pasó lo de la iglesia de Santa Cruz, donde ustedes se acuerdan se había infiltrado Astiz, ¿no? Astiz a mí, yo siempre lo cuento, era adolescente en Bahía Blanca cuando Astiz estaba libre, nos lo cruzábamos en la noche, este siniestro, ¿no? Tuvo que venir Néstor para que fuera condenado, para que fuera juzgado y condenado. Y él se había infiltrado, había pasado lo de la iglesia de Santa Cruz, donde se habían llevado a unas madres, se habían llevado a las monjas, pero se habían llevado a las madres, se habían ido a buscar a Azucena. Y entonces ahí algunas madres, le decían a Azucena, ¿no? Le decían, bueno, por ahí no hay que hacer por ahí no hay que hacer porque es mostrarles, van a venir a buscar. Y Azucena ahí, ¿no? Esto lo cuenta Gorini en el libro, ¿no? Azucena ahí le dice, no, hay que ir, hay que seguir peleando. Aunque nos vengan a buscar, hay que seguir peleando. Incluso dice, si algo me pasara a mí, sigan peleando, hay que seguir peleando. Era lógico pensar, ¿no? En tal vez no es el momento. Y tuvieron que pelear, tuvieron que seguir y siguieron adelante con todas las dificultades, juntaron la plata, cuando llegaron al diario La Nación, en el diario La Nación le dijeron, no, los nombres están escritos a manuscrita, hay que escribirlos a máquina, fíjense, hacer todo el listado, cada una de las trabas. Finalmente la solicitada salió y la solicitada fue una victoria. Y el día que salió fue el día que la fueron a buscar a Azucena Villaflor. Entonces yo quiero terminar leyéndoles algo que está ahí en Madres, que está ahí, un poema. No soy lectora de poema, y no quiero pensar en las condiciones en que este poema Azucena se lo entregó a Eve, y Eve lo compartió con cada una de las madres, y está ahí como enseñanza para cada uno de nosotros en los tiempos que sean, y especialmente en los tiempos difíciles. Eve le regaló un monedero, se encontraron, Eve le regaló una carterita, un monedero, y Azucena le regaló este poema que seguramente todos conocen, pero que escucharlo otra vez, o muchos conocen, escucharlo tiene un otro sentido, y que en este momento, porque la memoria está viva, porque las luchas de las madres están vivas, porque tenemos a los 30.000 apretados en el corazón, pero como compromiso, no solamente porque los tenemos en el corazón, tiene otro sentido. Y dice el poema, compañera, el poema de Benedetti, compañera, usted sabe, puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles, ni piense qué delirio a pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quiero contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta
que usted sabe que puede contar conmigo. Contemos con las compañeras, contemos siempre con la enseñanza de la lucha. Muchas gracias, compañeras, muchas gracias, madres. Bueno, me toca una parada un poco difícil continuar después de estas hermosas palabras, no solo las de Benedetti, sino también todo lo que compartió Florencia y a la vez repasar esa escena del encuentro entre Eve y Azucena. Les quiero contar, entre paréntesis, y de paso me voy como dando un poco de ánimo como para poder hablar, que estamos transmitiendo en vivo este encuentro. Los compañeros del área de audiovisuales y también de prensa de madres están ahí trabajando para poder transmitir en vivo y que también esta clase, este encuentro pueda ser compartido por otros y otras en otros sitios. Si yo no dijera las palabras gracias y emoción, no estaría siendo totalmente sincero con lo que me está ocurriendo en este momento, así que les quiero agradecer a las madres esta posibilidad de encontrarnos, esta posibilidad de reponer aquella escena, esta posibilidad en este tiempo fascista de poder encontrarnos. Es una especie de medicina. Yo creo que los médicos de ahora deberían recetar un encuentro cada 8 horas, un encuentro cada 6 horas, un abrazo cada 4, ¿no? Sería como, es la medicina más saludable, me parece. Y la verdad, este encuentro nos muestra también que las verdaderas redes sociales somos nosotros y nosotras cuando estamos cara a cara, que las redes sociales somos en el encuentro, el compartir el mismo espacio, y esto es lo que estamos haciendo aquí. La verdad que cuando Eve comentó que quería hacer un acto en la parada del Palenque y verlo así, que era una idea esbozada en una oración, parecía como medio imposible, inverosímil, como suelen suceder y parecer las acciones de las madres cuando uno las comienza a ver desde la primera semilla, ¿no? Y después siempre pasa lo mismo, va creciendo, parece que viene con trabas, es como un parto, ¿no? Y finalmente nace y estamos aquí compartiendo este momento. Así que me parece muy importante poder celebrar y agradecer a las madres poder compartir esta jornada histórica. En cuanto al título, a mí me resulta inverosímil ser parte de una clase magistral. Creo que lo verdaderamente magistral fue la asamblea que hicieron las madres 40 años atrás. Entonces me parece que el título habría que resignificarlo en función de eso. Que lo verdaderamente magistral, la clase magistral, fue la que hicieron las madres 40 años atrás. Y me gustaría intentar invitarme también a repasar la escena de ese día. Hace unos días vine, cuando Eve dio el lugar exacto era el Palenque, ella vino primero, después vinieron unos compañeros, yo estaba enfermo, no pude venir, pero vine unos días después y estuve acá solo un rato intentando repasar la escena, y es lo que estoy haciendo desde ese entonces, ¿no? Como tratar de pensar que este lugar, estos árboles, esta naturaleza, fue testigo de ese encuentro de las madres, ¿no? Este lugar, 40 años atrás, en plena dictadura, un día de semana, un día húmedo y frío, según registra Ulises Gorini en su libro, a partir del testimonio de las madres. Repasar esa escena que resulta inverosímil también, así como era inverosímil poder estar encontrarnos hoy, compartir este momento, resulta inverosímil pensar a esas 60 mujeres que vinieron, algunas desde La Plata, otras desde Buenos Aires, desde Capital, para encontrarse acá en la parada El Palenque, en el kilómetro 38 del Camino General Belgrano, a realizar una asamblea, como bien recién decía Florencia, con la excusa de despedir a una de sus compañeras que se jubilaba. Esa era la excusa, María Adela de Antocolés, despedirla y a partir de eso generar ese encuentro. Entonces me parece importante que podamos repensar y mirar esa escena, ¿no? Mirarla como miran los chicos de 4 o 5 años que miran con ojos desnaturalizando todo y se preguntan todo por qué y para qué. Bueno, tratar de pensar eso y de reponerlo y también conectarlo con este momento
40 años después, en el cual estamos compartiendo estas cuestiones. Yo me punteé algunas cosas porque mi memoria es frágil y a la vez la emoción contribuye a que sea mucho más frágil. Entonces hice algunos punteos con la idea de reponer básicamente lo que habíamos charlado con Florencia y con Demetrio también. Era reponer lo que hacemos en este seminario que estamos dando de estrategias comunicacionales de las madres, que tiene que ver con pensar la lucha de las madres a través de su dimensión comunicacional, un seminario que comenzamos a dar en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, que fue la primera facultad, la primera universidad que tomó a las madres, que la academia por primera vez toma a las madres como fuente de conocimiento y que permitió ese regalo que implica poder compartir en un espacio áulico lo que tiene que ver con la lucha de las madres. Entonces, a mí me gustaría, en principio, poder brindar algún contexto de lo que fue esta jornada, porque los hechos nunca son aislados. Los hechos aislados son anécdota. Y este hecho, la Asamblea de las Madres, fue mucho más que una anécdota, fue principalmente un hecho político, no solo en la constitución interna y en el significado interno que tuvo para las madres, sino también en lo que permitió que, insisto con repensar esta escena, 60 mujeres en este lugar, un día de semana, en plena dictadura genocida. Y septiembre de 1977, para hablar ya de ese contexto, coincide con un momento donde todavía es muy fuerte la represión de la dictadura. Los primeros años fueron los años más violentos, más fuertes, más represivos, donde el genocidio fue más fuerte, por eso todo el tiempo se iban sumando nuevas madres al movimiento, porque también iba habiendo más desapariciones, más torturas, más secuestros. Entonces, el contexto en el cual las madres decidieron enfrentar la dictadura y hacerse presente aquí, después de ya estar en la Plaza de Mayo, es un contexto de fuerte, de violenta represión, con la dictadura en su apogeo, con la complicidad, no solo la complicidad, sino la responsabilidad judicial, mediática, eclesiástica, empresarial y de buena parte de la sociedad también. Entonces, ese contexto corre también paralelo con el contexto de la lucha de las madres, que un 30 de abril de 1977 ocuparon por primera vez la Plaza de Mayo a partir de ese impulso, de ese grito de Azucena convocando a las madres para ir a la plaza para hacerse visibles, porque entendían que si se hacían visibles ellas, también hacían visible a sus hijos e hijas desaparecidos, y también como para alertar, para hacerle saber a Videla que debía tomar cartas en el asunto. Ese 30 de abril de 1977 fue sábado, por lo tanto Videla no estaba en la Casa de Gobierno. La Plaza de Mayo los días sábados de abril suele estar desolada mucho más en la dictadura, donde había estado de sitio, donde estaban impedidas las reuniones de más de 2 personas. Entonces propusieron cambiar de fecha y hacerlo en día de semana para que hubiera mayor movimiento y que a la vez pudiera estar Videla y que pudiera hacer visible el reclamo que estaban encabezando en ese momento las madres. Y comenzaron las primeras semanas los viernes, y luego una madre dijo que los viernes no, que era día de brujas. Entonces, con esta cosa de la casa, del barrio, decidieron transformar la fecha y convertir al jueves en el día sagrado. Desde entonces y para siempre, los jueves a las 15:30, pase lo que pase, haya lo que haya, están las madres de Plaza de Mayo, estará la plaza ocupada por las madres de Plaza de Mayo y porque quienes militan junto a ellas. Yo siempre digo, me gusta decir que si las madres fueran una religión, los jueves sería el día sagrado, ¿no? Así como algunas religiones son los domingos, otras los sábados, otras los viernes. Bueno, para las madres el día marcado en rojo en el calendario son los jueves, donde se altera la rutina semanal, donde hay también una energía que implica compartir ese encuentro con los hijos. Y así comenzaron las madres a reunirse los jueves, pero no tenía la dinámica que tiene ahora ya instalada esta marcha, sino que no todas las madres iban todos los jueves. Era una dificultad muy grande. Por supuesto no existían, como recién decía Florencia, las redes sociales, los aparatos, la tecnología como para comunicarse. Era algo muy artesanal
y en el medio era una pelea cuerpo a cuerpo con la dictadura por la ocupación del espacio público. Las primeras marchas no eran en torno a la pirámide de Mayo, sino eran alrededor del monumento a Belgrano, que es más cerca de la Casa Rosada, en el espacio que ahora está del otro lado del vallado, ¿no? Entonces era una disputa también por el espacio, por lograr la centralidad de la plaza, una disputa cuerpo a cuerpo que implicaba que fuesen detenidas y que las madres, cuando se querían llevar a una, dijeran si se llevan a una, se llevan a todas, y les mostraran los documentos a la policía para que fueran todas presas, e iban todas presas. La policía paraba los colectivos, vaciaba a la gente que iba en los colectivos y hacía subir a las madres para llevarla a las comisarías, demostrando ahí el otro soy yo, que ellas materializan a través de una consigna, y la solidaridad más mayúscula, ¿no? Frente a la detención de una de sus compañeras, ofrecerse otras, también resignificando ese apodo, ese mote que le habían puesto los militares respecto de que eran locas, y diciendo que eran locas, pero locas de amor, locas de pasión. Entonces, esa escena de los jueves no permitía el encuentro que las madres pretendían o que necesitaban para organizarse. Por supuesto, existían algunas reuniones, esas eran las reuniones públicas, digamos, las que estaban en la plaza. La marcha comienza, como siempre dice Eve, fue un policía el que dio inicio cuando dijo circulen, porque justamente no podían estar las personas detenidas en el espacio público, entonces tomadas del brazo de a dos empiezan a circular. Y había reuniones privadas en las casas, en algunas casas, en las confiterías, en algunas parroquias, pero sobre todo de quienes ya estaban emergiendo como líderes del movimiento. Entonces lo que Azucena interpreta, y para eso hace esta convocatoria, es que las madres debían organizarse, debían tener una organización. Esto es como el surgimiento mismo de las madres interpela la organización de cualquier movimiento. Generalmente cualquier organización primero se organiza, define un nombre, define una consigna, define un propósito y luego sale a la calle, digamos. Hace una bandera, digamos, es como los pasos naturales que hace cualquier organización. Las madres, con esta metáfora tan hermosa de haber sido paridas por sus hijos y por la imperiosa necesidad de buscarlos, de reclamarlos, dieron vuelta a ese orden. Primero salieron a la calle y después se organizaron. Y esa organización, en parte, comenzó en este lugar. A mí me gusta pensar y decir que si las madres nacieron como movimiento el 30 de abril de 1977, nacieron como organización política en septiembre de 1977 en este mismo lugar. Entonces lo que estamos recordando y reponiendo y compartiendo es el nacimiento de las Madres de Plaza de Mayo como organización. Por supuesto que no lo sabían y no lo expresaban de esa manera. La idea era, con esta excusa de despedir a una compañera, juntarse, y Azucena había pensado que la manera de organización más conveniente era elegir delegadas por zona que pudieran hacerse cargo de esa organización, que esas delegadas no fuesen las líderes que estaban emergiendo en el movimiento a partir de su accionar, no fuesen justamente para no copar toda la organización, y también por una cuestión de seguridad, para que las más visibles no fuesen a su vez las delegadas, que en todo caso, si eran elegidas delegadas, que fuesen como consejeras. Entonces la idea era que esa organización en torno a las delegadas estuviera agrupada por zona: La Plata, Capital, Zona Oeste. Entonces ese era el propósito de esta asamblea, aquí reunirse en función de su lugar de origen para a partir de ahí poder organizarse. Después pasó lo que suele pasar en las asambleas de las madres, digamos, ¿no? Que son bastante inorgánicas, aparece, digamos, no tienen la lógica de una organización política. Entonces ellas, en el testimonio de Eve, por ejemplo, recuerdan que eso no fue del todo así, no terminó siendo del todo así, esa organización, no terminó llevándose a la práctica de manera cabal. Pero lo que sí permitió primero es construir una red de teléfonos y de contactos por zona para dar aviso y emergencia de cualquier situación, pero además lo que permitió es compartir el espacio, ni más ni menos. Compartir ya no solo en el apuro y en la pelea cuerpo a cuerpo de la plaza frente a la policía, de eso que es, como dice Eve, la marcha quizás más corta, pero a su vez la más sentida,
no hacerlo en ese momento en la plaza, sino dedicarle un día a ese encuentro. Entonces eso fue lo que permitió el encuentro de aquí en el Parque Pereira, en el kilómetro 38, en la parada del Palenque, que es aquí donde estamos compartiendo. La posibilidad de encontrarse, de sentirse cohesionadas, de compartir con otras la misma situación angustiante y a su vez cómo buscar formas de organización y de lucha, porque ya preveían que eso que originalmente era muy acotado ahora se iba a ir extendiendo en el tiempo. Por supuesto no pensaban que eso iba a durar 40 años y que hoy íbamos a estar acá, pero sin duda implicaba darse una organización para poder tener justamente una organización acorde a esa necesidad. Entonces, a mí me gusta pensar también con una cuestión de seguridad para que los más visibles, las personas a poder las delegadas, en todo caso si eran elegidas delegadas que fuesen como consejeras. Entonces la idea era esa organización en torno a las delegadas estuviera agrupada por zona, Plata, Cal, toda la organización. Ya ahora Demetrio va a poder contar también cómo lo que continuó en este contexto, lo que permitió este encuentro a nivel organizativo.
compañeras están hoy aquí compartiendo este momento con nosotros. Después de eso la primera acción fue justamente una movilización después de esa asamblea. Pero justamente a mí me gustaría también terminar con una idea que tiene que ver con la poesía. De alguna manera este encuentro es poético. Flor recién hacía referencia a Hagamos un trato, este poema compartido entre Azucena y Eve. Y a mí me gusta pensar a partir de este encuentro de las madres, esta asamblea, y de ese legado, de ese amor por la vida, como decía Florencia recién, este amor tan apasionado por los hijos, que implica, insisto, que estén aquí presentes, que implica también el otro soy yo, y este concepto de que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Entonces, en términos poéticos, siempre se dice que el poema más corto del mundo, por así decirlo, el poema más corto es aquel que dice yo, nosotros. Siempre se dice que ese es el poema más corto. Yo creo que lo que las madres hicieron es eliminarle el yo y la coma, y que el poema más corto sea nosotros. Eso es este encuentro. Nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, es el mediodía. La verdad que en principio lo mismo que dijeron mis compañeros en la mesa de hoy, agradecer a las madres este privilegio de poder hablar de su historia delante de las madres, que son las que la construyeron, poder hablar de la historia de las madres mientras ellas la siguen construyendo. Lo primero para destacar, había pensado yo, es que en las madres de Plaza de Mayo, y lo vemos hoy aquí, siempre estuvo presente el sentido de la historia. Y eso es extraordinario porque haber pensado en la historia desde un primer momento, incluso cuando la situación era tan acuciante, tan grave, tan dramática, donde estaba en juego ni más ni menos que la vida de sus hijos y sus hijas y la de ellas mismas, porque a medida que las madres van saliendo a la calle y empiezan a advertir lo que están enfrentando, empiezan a darse cuenta de lo profundo y de lo peligroso que es ese camino que han emprendido. Ellas al principio no tienen conciencia de eso, y sin embargo las madres también van construyendo paralelamente el sentido de la historia, de dejar eso también, dar testimonio de eso para los que vengan detrás de ellas. Eso es realmente muy extraordinario, y en algún punto también este acto
como dijo Luis, las madres han cambiado ese poema extraordinario y lo han convertido en nosotros únicamente. Siempre es colectiva la lucha. Entonces las madres no participan de eso. Entonces alguna vez a Eve le preguntaron y ella dijo, mire, para nosotros es mucho más importante ver a un niño feliz, ver a sus padres con trabajo, ver a los chicos en la escuela, que si tengo que elegir, prefiero eso antes que ver a un genocida preso. Porque dice, para eso estamos nosotras, para ese mundo feliz, esa es nuestra lucha, y para lo otro, para meter a los genocidas presos, están los abogados. Y es extraordinario, es muy fuerte esa declaración de Eve, porque Eve es la voz cantante de un colectivo que ha perdido a sus hijos e hijas por esos genocidas. Y claro que lo quieren ver preso, se han luchado mucho para eso, pero es extraordinario que ponga, si hay que elegir por encima esto otro, la lucha política, la lucha de la reivindicación de lo que hacían los hijos y la continuidad de lo que estaban haciendo los hijos e hijas en el momento que fueron secuestrados y desaparecidos. Y lo otro es que a las madres siempre se les ha señalado en algún punto su rancho aparte que hacen, ¿no? Su plena autonomía en absolutamente todas sus decisiones. Y esto podemos dar fe, quienes las conocemos, estamos cerca de las madres, de que es absolutamente así. Nadie interfiere en las decisiones de las madres. Las decisiones políticas de las madres la toman las madres de Plaza de Mayo ahora y en el 77. Y en el 77, que es cuando ellas irrumpen, y es un poco lo que quería aportarle a esta charla, un poco dar el contexto, de tratar de comprender el porqué de las madres de Plaza de Mayo. Las madres de Plaza de Mayo surgen como respuesta a eso preexistente que decía Luis, esos organismos de derechos humanos previos, a los que las madres, claro, en la desesperación acudieron inicialmente, pero que ellas entendieron que no estaba allí la respuesta que ellas esperaban, pero además a un consenso también político, una situación política muy angustiosa que se vivía en la Argentina, que era que había un consenso para lo que estaba haciendo la dictadura. Hay que aceptarlo. Y las madres estaban en contra de ese consenso. El consenso era incluso dado por sectores políticos que estaban proscriptos, que no tenían una vida política normal. Obviamente no había elecciones, no había congreso, no podía haber un acto político en un lugar público, pero los políticos circulaban, ¿no? Sus opiniones circulaban en los medios. Hablo de, por ejemplo, los tengo anotaditos, ¿no? Pero hablo de Frigerio, del MID, del Movimiento de Integración y Desarrollo, padre del que hoy tenemos de ministro del Interior, ¿no? Él hablaba en los medios. Hablo incluso también de políticos del radicalismo, hablo de Balbín, hablo de Raúl Alfonsín, que podían circular en los medios, hablo de Fernando Nadra, el titular del Partido Comunista, el secretario general del Partido Comunista de entonces. ¿Por qué? Porque el consenso era que la dictadura venía a imponer ciertas condiciones de gobernabilidad, que la situación política en la Argentina se había desmadrado, la situación de violencia política previa al golpe, que había generado un caos que de alguna forma se tenía que solucionar para que el país pudiera seguir más o menos teniendo su normalidad. Las madres cuestionan esto, ¿por qué? Porque el costo era la desaparición de sus hijos e hijas. Era el terrorismo de Estado, ni más ni menos, que todavía no se llamaba así, pero las madres lo estaban sufriendo en su cuerpo, en sus familias, en su piel, en su subjetividad. Les estaban arrancando a los hijos y no tenían a dónde recurrir. Entonces, las madres, como también contaron mis compañeros, acuden a ese llamado de Azucena, dice basta de estos organismos, basta de estos formularios, basta de los cuarteles, basta de los hospitales, tenemos que ir a